Buenas noches a todos. Noches, padre. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta experiencia que vamos a tener, este pequeño curso de eclesiología. Solo si pudieran apagar sus micrófonos porque hay darnos cuenta cómo nuestro centro de formación pastoral viene caminando en una línea, en este caso, interesante. Por la pandemia, obviamente, sabemos muy bien de que no podemos tener una dimensión tan accesible en cuestión de clases, porque no podemos reunirnos. Pero dos maestros han hecho todo lo posible para que en este caso pudiéramos tener un espacio de reflexión teológica y que nos ayude un poquito a poder ir viendo algunos elementos de nuestra iglesia. Sé que ya han podido tener la oportunidad de tener el curso de Biblia, los 2 meses anteriores de Cristología, y ahora vamos con el curso de Eclesiología, que serán 2 meses. Menos yo haciendo recuento del calendario, van a ser 18 sesiones, empezando el día de hoy. Yo, pues para los que no me conocen, soy el padre Carlos Rodríguez, párroco de la Escuela de Cristo, y pues actualmente soy director de esta Escuela de Teología, este centro de formación pastoral que tenemos aquí en nuestra vicaría de Zacatepeques. Sé que muchos de ustedes pues nos hemos visto en clases, ¿verdad? Cuando la pandemia no estaba tan difícil, y pues que yo sé que les he dado clases por ahí. He hecho un recorrido un poquito ahí en clases de Concilio Vaticano II, de Biblia, de Cristología, de Derecho Canónico. Y pues creo yo que es un gusto volvernos a encontrar con cada uno de ustedes. Sepan que este curso es preparado con mucho cariño, con mucho aprecio para ustedes. Pudiera ser que el curso sea bastante ambicioso, me atrevería a utilizar esta pregunta, pero yo creo que en las cuestiones de Dios, en cuanto a aprendizaje y formación, creo yo que ahí sí tenemos que ser bastante ambiciosos. Porque la ambición en el aprendizaje y en la formación creo yo que es fundamental para adentrarnos a esta experiencia. Así que yo también quisiera presentar a señor Tere Lorenzana. Señor Tere, ¿puede abrir su cámara, por favor? Está bien, padre. Muy bien. Padre, buenas noches. Buenas noches, señor Tere. Señor Tere es otra hermana del Centro de Formación Pastoral que ella ya lleva bastantes años, ¿verdad?, siendo catedrática del Centro de Formación Pastoral y que siempre ha estado en la disponibilidad de apoyar al Centro de Formación Pastoral. Ella es señor Tere, es feligrés de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción Jocotenango, y ella va a tener en este caso pues vamos a acompañarnos juntos, ¿verdad?, en este curso. En los momentos en donde yo no pueda estar con ustedes, va a estar señor. Cualquier cosa, ella les puede apoyar. ¿Algunas palabras, señor Tere, para que le conozcan los hermanos? Sí, padre, hermanos, buenas noches. Como decía el padre, pues aquí estamos con todo el deseo de compartir con ustedes este curso que es muy importante porque nos hace identificarnos con nuestra iglesia, saber qué es la iglesia, su misión y sentirnos parte de ella, ¿verdad? Que esto sea para enriquecer también nuestra vida como miembros de una parroquia. La iglesia está muy necesitada del servicio de todos nosotros, ¿verdad? Por humilde que sea, el servicio que prestemos es muy importante. Muchas gracias, señor Tere. Así que muy agradecido de verdad por el apoyo que da siempre al Centro de Formación Pastoral. A usted, padre, muchas gracias por tomarme en cuenta. Bueno,
Pues si quieren vamos a iniciar, vamos a hacer nuestra oración inicial y después hoy es un día para conocernos, ¿verdad? Para ver quiénes están por ahí y presentarles un poco el calendario, el programa de curso, que como yo les digo, pareciera ser un tanto ambicioso, pero yo creo que si en realidad no nos diera tiempo de verlo todo, pues obviamente podríamos en este caso dar una documentación que pueda ayudar para la experiencia de fe de cada uno de ustedes. Eh, yo les voy a incluso decir qué bibliografía voy a utilizar. La verdad es una bibliografía bastante básica, pero creo yo que nos puede ayudar bastante para nuestra vida de fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias infinitamente porque esta noche nos permites estar frente a nuestros hermanos, sabiendo que todos somos iglesia. Pedimos humildemente que nos des la asistencia del Espíritu Santo para que estos encuentros de formación puedan ser de verdad un encuentro de fe y de una comunidad que quiere seguirte. Pedimos y ponemos también en tus manos a estos hermanos nuestros que el día de hoy, con la disponibilidad, con querer conocer más de tu iglesia, se abren a la acción del Espíritu Santo, para que también los unjas con tu Espíritu y les des la gracia de poder también llenarse de esta iglesia que tanto amamos y que tanto queremos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, por ahí habían Fran, que es el administrador de la cuestión de Zoom y de los correos y del proceso de inscripción, me había dicho que habían 34 ya inscritos. Esperamos ahí que poco a poco se puedan ir agregando unos más. Voy a pedir, voy a ahora compartir pantalla. Les voy a compartir un poco, en este caso, nuestro, nuestro proceso eh, de los temas que vamos a ver, que incluso están en este caso, pues, desarrollados en la fecha y el nombre del tema. El día de hoy va a ser una introducción del curso. Voy a presentar un poco el curso, vamos a presentar un poco la bibliografía que se tendrá y las fechas ya esquematizadas donde corresponde cada curso. Como yo les decía, son alrededor de 18 sesiones que tendremos, 2 meses, que son martes y sábado. Recordémonos que martes es a las 7:30 y sábados es a las 3 p.m. Entonces, esto nos da un poquito más de chance para poder ahondar en algunos temas que considero yo que son necesarios para la vida de fe. Entonces, el día de hoy tendríamos la introducción al curso, la presentación de nuestro programa y una bibliografía que sería bueno que ustedes en la medida de lo posible lo pudieran ir leyendo también porque vamos a tener una lectura paralela al curso porque considero yo que es necesario ir a una fuente principal que es de donde ahí procede más bien la eclesiología. Entonces, el 5 de junio tendríamos nuestro primer tema, la iglesia en el Nuevo Testamento y en el símbolo de los apóstoles. Queremos ver en realidad en los escritos, porque hay que ir a las fuentes. Y recordémonos que las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura, la tradición con T mayúscula y el magisterio de la iglesia. Entonces es muy importante ir a la fuente, a lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y en este caso, ¿qué es lo que nos va a decir el símbolo del símbolo de los apóstoles, es decir, el credo? Recordémonos que
Cuando nosotros en el momento de la misa profesamos nuestra fe, decimos creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, y que hace referencia explícita, en este caso, también a la misma concepción de nuestros apóstoles que tuvieron sobre el tema de la iglesia. El 8 de junio vamos a ver la edad patrística de la eclesiología. Vamos a remontarnos a los santos padres. Recuérdense que en, eh, en, la, en la fuente de la revelación, los santos padres entran como tradición de la iglesia. Entonces queremos ver qué es lo que van a decir en la patrística, es decir, el estudio de los santos padres. Incluso hay una asignatura propia para estudiar solo a los santos padres que se llama patrología, ¿verdad? Es una especialización de la parte de la teología sistemática y que obviamente pues eso se realiza en universidades para obtener un título superior, ¿verdad? En este caso para especializarse sobre la patrología. Es necesario ir a las fuentes, es necesario ir a ver qué concepción tenían los santos padres de nuestra iglesia, ver cómo ellos entendían la iglesia, y por eso es muy importante ir hacia ellos. El 12 de junio vamos a ver la fundación por Jesucristo. Vamos a ver en qué momentos es donde se tiene la concepción de que fue fundada la iglesia. Hay dos momentos, como ustedes saben, ¿verdad? Unos dicen que es en Pentecostés, otros dicen que es en el momento en que Cristo estaba en la cruz. Vamos a tratar de dilucidar estos dos momentos, pero sobre todo vamos a caer en cuenta la fundación concreta de parte de Jesucristo. 15 de junio, la iglesia en cuanto que tiene su origen en la Trinidad. Miren que acabamos en este caso de celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad y queremos ver cómo también la iglesia procede de esta dimensión fontal de la Santísima Trinidad. Queremos ver cómo la iglesia también entra en ese espacio de comunión con la Santísima Trinidad, que esto es muy importante. 19 de junio, la iglesia, nuevo pueblo de Dios, familia de Dios Padre. Este tema es muy importante porque recordémonos que a nivel de Sagrada Escritura vamos a encontrar diferentes imágenes que se conciben con el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios es una imagen que incluso el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, ¿verdad? Que es una constitución eminentemente del Concilio Vaticano II, va a decir el pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso, cuando estamos en la misma celebración eucarística, debemos de entender que somos pueblo de Dios y la imagen que se tiene, y creo yo que es la imagen que se entiende de mejor manera, es un pueblo que camina hacia Dios. Incluso, fíjense que esta imagen de pueblo de Dios es muy bella. Y recordémonos que antes las Eucaristías se hacían de cara al pueblo de Dios. La figura de hacer la Eucaristía de espaldas al pueblo de Dios no era una idea tan errónea ni tan mala, porque era interesante concebir que en los altares, pues es que en los altares está el patrón o la patrona y están otros santos, ¿verdad? Que algunos son copatrones de la misma parroquia. Y es interesante el sentido que se daba porque el sacerdote, como pastor de este pueblo, es el que guiaba al pueblo hacia la iglesia celeste. Entonces, es una explicación muy interesante que nos puede hacer entender la participación del por qué el sacerdote también celebraba de espaldas al pueblo. Obviamente después vino la reforma del Concilio Vaticano II y se empezaron a tener muchas traducciones, no solo a nivel litúrgico, eh, sino que también Biblias traducidas a la lengua vernácula de cada pueblo. Por ejemplo, aquí tenemos la fortuna que en Guatemala se tienen traducciones de la Biblia al idioma quiché y caxiquel. Creo yo que son los dos idiomas que tenemos, ¿verdad? Si hubiera alguna otra traducción, pues sería interesante conocerla. Pero para darles a entender
que incluso el Concilio Vaticano II retoma espléndidamente esta imagen de este pueblo de Dios. El 22 de junio, la Iglesia Cuerpo Místico de Cristo. Recordémonos que cuando nosotros somos bautizados se nos dice que pasamos a formar parte del cuerpo místico, ¿verdad? De esta iglesia. Y este cuerpo es Cristo mismo, que es el que en este caso, pues, nos da la posibilidad de entrar en comunión y ser parte de este cuerpo, ¿verdad? Por eso la simbología tan bella que presenta el apóstol Pablo en una de sus cartas con el símil del cuerpo, ¿verdad? Unos son la mano, otros el pie, otros el ojo, otros aquí, otros allá, para entender que también el cristiano juega un papel muy importante en la vida de la iglesia. 26 de junio, la iglesia, templo del Espíritu Santo. Hemos también terminado de celebrar la fiesta, la solemnidad de Pentecostés, y dicen que el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. Queremos ver cómo la iglesia también es guiada, conducida y orientada por el Espíritu Santo, que debería de ser para nosotros como un punto bastante importante para la vida de la iglesia. Y después queremos acercarnos un poco el 29 de junio, una reflexión teológica sobre el misterio de la iglesia. Cuando hablamos nosotros de misterio, un paréntesis, no quiere decir que no sepamos nada. No lo sabemos todo, que es otra cosa, pero no es que sepamos nada. Y en este misterio de la iglesia se da también una parte muy importante que es la comunión de la iglesia. Vamos a tratar de hablar de la comunión de la iglesia. Vamos a tratar de ver cómo la iglesia nos invita a vivir en comunión plena, que la comunión incluso es un significado muy importante que surge también del Concilio Vaticano II. Los estados de la iglesia en el tiempo, ¿verdad? Tocamos aquí también el tema de María. Fíjense que en la Lumen Gentium se dedicó un capítulo para hablar del tema de María. Era algo muy interesante porque en ese capítulo se dedica un capítulo para la Virgen María. Y es un capítulo que habla de María, madre de la iglesia, que incluso el Papa Pablo VI, como muy bien sabemos, es el que termina el Concilio Vaticano II, sin embargo lo inicia Juan XXIII, en donde él nos muestra que María es madre de la iglesia. Y queremos también reflexionar un poco esto porque nos puede ayudar a entender la imagen de la iglesia como madre y maestra, y la imagen también de María como, en este caso, madre de la iglesia. Las propiedades o notas de la iglesia, que sería el tema del 6 de julio. Cuando hablo de las propiedades o notas de la iglesia, estamos hablando de lo que nosotros decimos y profesamos en el credo. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esas son las notas de la iglesia. Eso es dar a entender por qué es una, por qué es santa, por qué es católica y por qué es apostólica. Queremos descubrir por qué nosotros lo decimos en el credo y qué significado tiene para nuestra vida decir que es una, santa, católica y apostólica. Y el 10 de julio, la iglesia, sacramento de salvación. Fíjense que esto es muy bello, porque la iglesia es la que nos da la oportunidad, como un sacramento de salvación, adentrarnos a este misterio. Cuando hablamos del sacramento de la salvación, estamos diciendo que la iglesia goza de esta sacramentalidad dada por Cristo. Y es por antonomasia el sacramento universal de salvación. Aquí podemos encontrar la salvación. Y pues tenemos 7 sacramentos bellísimos
que nos pueden ayudar hacia eso. 13 de julio, la iglesia orgánicamente estructuradas. Queremos ver un poco que es una comunidad sacerdotal, hacer un poco la aclaración entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio común de los fieles es el sacerdocio que en este caso ustedes, queridos hermanos laicos, lo tienen, ¿verdad? Yo pues también lo tuve cuando fui bautizado, pero ahora yo tengo un sacerdocio ministerial ordenado. Pero lo que queremos ver es cómo esta iglesia orgánicamente estructurada, una comunidad sacerdotal eminentemente, pues pone a disposición los dones y carismas para que la iglesia pueda crecer, ¿verdad? Ver la función sacerdotal que ustedes también tienen ad intra y ad extra, ¿verdad? De la iglesia. 14-17 de julio, la iglesia jerárquica. En realidad, quisiera tal vez que no viéramos la iglesia en un sentido como piramidal, ¿verdad? Porque decir aquí está el Papa y los laicos son los últimos, no, yo creo que ahora la concepción de la iglesia ha ido cambiando poco a poco, pero hablamos de una jerarquía porque es necesario hablarla, ¿verdad? Queremos ahondar un poco en la función que tiene el Santo Padre, los obispos, los presbíteros, los diáconos, los laicos, ¿verdad? ¿Cuál es la función plena de cada uno? Como yo les decía a los catequistas un día en nuestras reuniones, no se trata de clericalizar las cosas, ¿verdad? A nosotros como sacerdotes no nos interesa que existan laicos minicuras, ¿verdad? No nos interesa, a nosotros nos interesa que el laico entienda su función que tiene en la iglesia, que no se confunda la función del laico con lo que es ser cura, ¿verdad? Cada uno tiene una función distinta, pero en esa función es la que nosotros queremos ver que la iglesia está organizada. La organización de la iglesia es muy exacta, muy puntual, bastante ordenada, y eso nos hace a nosotros como darnos cuenta que es una iglesia jerárquica, es una iglesia que mantiene un orden, es una iglesia que tiene diferentes normas e instrucciones que cumplir. Pues hay gente que esto no le entiende, ¿verdad? Y a veces cuando uno le dice, mire, los requisitos para esto es esto, esto y esto y esto, a veces se van en contra de la razón y no terminan a uno de mentarle la 10 de mayo a nosotros como sacerdotes. Porque sí, pues en este caso me he encontrado con gente así, ¿verdad? Yo creo que muchos de mis hermanos sacerdotes nos hemos encontrado, pero siempre donde exista una actividad con un trato con personas, pues en algún momento tendrá que existir alguna desaveniencia, ¿verdad? Pero lo importante es saber que es una iglesia de orden, no es una iglesia de desorden. Es una iglesia que está íntimamente ordenada. 20 de julio, queremos ver quién es Pedro en la iglesia, ¿verdad? El ministerio petrino. Por eso tenemos que ver cómo los papas son sucesores de Pedro, ¿verdad? Es decir, por eso el Papa dice, nosotros somos sucesores, el Papa les decía a los obispos, recuérdense que ustedes son sucesores de unos pescadores, ¿verdad? Y esto hacía un clic bastante en lo que el Papa ha querido demostrar, ¿verdad? Sucesor de un pescador. Queremos ver la función petrina, queremos ver los elementos fundamentales de Pedro, ¿verdad? Porque el Papa goza de un sinfín de cosas, goza de la infalibilidad de la Iglesia, goza también de elementos, en este caso que cuando habla desde la cátedra, no se puede equivocar en materia de fe y de doctrina, ¿verdad? Eso se le llama la infalibilidad del Papa. El Papa es infalible en cátedra, ¿verdad? Y 24 de julio, el Romano Pontífice. Aquí queremos ver diferentes títulos que se le dan al Papa, y uno de ellos es el Romano Pontífice, porque recuérdense que el Papa es obviamente el sucesor de Pedro, pero también es el jefe del Estado Vaticano, ¿verdad?
Por eso es que cuando el Papa visita diferentes países, es entonces, se le da la bienvenida como un jefe de gobierno también. Aparte, pues es el sucesor de Pedro, pero tiene que cumplir con su función como jefe de Estado del Vaticano, ¿verdad? Y el 27 de julio, unas dos palabras fundamentales: iglesia y evangelización. Queremos ver y detectar el objetivo que tiene la iglesia en la evangelización. Y aquí, cuando hablo de iglesia, hablo de toda la comunidad que es pueblo de Dios, en la cual entramos todos. Nuestro papel, nuestra función en la evangelización, teniendo elementos centrales como nos lo ha dicho ya la Gaudium et Spes y el documento de Aparecida: evangelizar la cultura, la ciencia, la tecnología, el mundo de la economía, el mundo de las leyes. Es esa labor de evangelización que tiene que hacer la iglesia. Pero cuando hablo de iglesia no hablo solo del Papa, de los obispos, de los sacerdotes o de los diáconos. Hablo de la misión que tiene entonces, en este caso, la iglesia como tal. Y el 31 de julio, que sería nuestro último día de encuentro sobre eclesiología, pues daríamos algunas conclusiones generales del curso, y algún momento de reflexión también de parte de ustedes, escucharles, ver de qué manera este curso les pudo haber ayudado para su fe, ¿verdad? Y después algún comentario del curso que creo que nos puede ayudar muchísimo a poder crecer. La bibliografía, fíjense que la bibliografía voy a utilizar, estos son textos auxiliares, ¿verdad? Este curso es muy bonito, curso de eclesiología, ¿verdad? Este es un documento muy sencillo, que es curso de eclesiología, la verdad sobre la iglesia, y que es del padre Bernardino Rodríguez, ¿verdad? Es muy bueno. Otro curso es este, miren, esta es tu iglesia, de Jesús Álvarez Maestro. Es un sacerdote agustino recoleto que tiene a bien ayudarnos a entender y a comprender algunos elementos centrales. Y obviamente la Lumen Gentium, ¿verdad? Porque la Lumen Gentium, Luz de los Pueblos, es una construcción eminentemente eclesiológica y tenemos que ir a la fuente del Concilio Vaticano II. Y el otro libro, ustedes, les voy a quedar mal, pero en la próxima reunión se los voy a decir porque no lo tengo ahorita. Lo que pasa es que estoy trabajándolo y lo dejé en la oficina de abajo, se me olvidó subirlo. Creo yo que el otro libro es la mayor parte del curso, ¿verdad? Que estamos trabajando. Voy a ver si puedo tal vez detectar aquí el nombre. Vamos a ver. Si me permiten ustedes un momentito. Vamos a ver. Quiero darles el nombre del libro y el nombre del autor, por si de repente ustedes lo quisieran conseguir, porque... Vamos a ver. Aquí está. El libro se llama Eclesiología y el autor es Ramiro Pellitero. El editorial es EUNSA y es un manual de eclesiología. Le repito, el autor Ramiro Pellitero, Pellitero con doble L. Es de editorial EUNSA. Todos estos libros que yo les he dicho, tanto Esta es tu iglesia, el curso de eclesiología del padre Bernardino Rodríguez, el curso de Ramiro Pellitero, los venden en la librería Loyola.
No estoy haciendo publicidad de la Loyola porque no me pagan ustedes, pero si alguien de repente los quiere conseguir, pues creo yo que es una lectura bastante interesante para nuestra vida de fe. Entonces, en base a eso, creo yo que podríamos decirles un poquito cómo sería el curso. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos expuesto, y si no, si quieren, empiezo con una pequeña introducción para entender este curso. Bueno, el contenido es un contenido vasto, ¿verdad? Es demasiado vasto. O sea, ¿qué les diría yo? Que yo les quiero meter esto en 2 meses, ¿verdad? Cuando esto se recibe en 6 meses o un año. Entonces vamos a tratar de ir viendo los temas puntuales. Con respecto a la dimensión histórica de la eclesiología, yo pude incluso haber hablado de la edad medieval hasta la edad contemporánea, de lo que se dice de la eclesiología. Ahí tendríamos que haber visto a Santo Tomás de Aquino, pero yo mejor me quedé nada más en la patrística porque es muy importante ir a la fuente de los santos padres. Y hemos elegido algunos santos padres que creo yo que dicen a ciencia cierta en base a su experiencia de fe, que es la eclesiología. Obviamente ellos hablaban de la iglesia, pero no o sea, no había algo que ellos dijeran, esto es eclesiología, esto es cristología, esto es pastoral, esto es liturgia. No, ¿verdad? Las ramas de la misma teología sistemática, conforme se va avanzando la recepción teológica, se le van poniendo nombre, pero no hay un esquema central en sí para que el Santo Padre dijera esto es eclesiología. Ellos hablaban desde su experiencia de fe y en base a la realidad que vivían ellos en ese tiempo. Así que, ¿qué es lo que trata de responder la iglesia? Porque si vamos a ver el curso de la eclesiología, tendríamos que ver qué quiere responder la eclesiología. La eclesiología, en primer lugar, acerca de la naturaleza y el origen de la iglesia. Por ejemplo, lo que queremos responder es ¿qué es la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo surgió? ¿Quiso Cristo la iglesia? ¿Quiso que en realidad Cristo, que la iglesia estuviera estructurada? ¿Quiso en realidad Cristo que la iglesia fuera parte también de nuestra vida cristiana? Queremos tratar de descubrir esto, qué es la iglesia, cómo surgió, quiso Cristo en realidad la iglesia, sobre su modo de vivir y de ser la iglesia, cómo está configurada la iglesia, de qué elementos consta, cómo se articulan esos elementos en ella, quiénes pertenecen a la iglesia y cómo se relacionan con ella otras personas. Incluso aquí hasta podríamos hablar del diálogo ecuménico y religioso que tiene la iglesia con otras religiones, ¿verdad? Hemos visto al Papa ir estos últimos tiempos a visitar, digamos, países que están más, no tanto latinoamericanos, sino que más en el Medio Oriente, en Europa, y el último viaje fue Irak, ¿verdad? Ese diálogo con el mundo musulmán, que es muy interesante, pero también de ahí brota el espacio y interreligioso. Cómo crece la iglesia, cómo se gobierna, ¿verdad? Yo por lo menos, yo no me mando solo, ¿verdad? Yo no puedo decir, mire, yo aquí me voy a quedar en la escuela de Cristo por 30 años, ¿verdad? O mire, le voy a decir al obispo, mire, ya mañana quíteme de aquí porque ya no quiero estar. No, yo no me mando solo. Ese perro, ustedes, ¿de quién será ese perro? No sé si pueden apagar ese micrófono, por favor. Porque el mío no es ustedes, el Max está durmiendo ya, ¿verdad? Es el mío, padre. Sí, hay que apagar el micrófono, Rosario. Eso, muy bien. No apague su cámara, solo apague el micrófono, Rosario. Solo el micrófono apague. Va. Perdón, padre. Ahí está.
se plantean también otras preguntas, ¿verdad? Acerca de su desarrollo, de la misión y el destino que tiene la iglesia, como qué es lo que puede o no puede cambiar en la iglesia y por qué, ¿verdad? Han existido ahorita un sinfín como de cuestiones de pedir cambios en la iglesia, ¿verdad? Uno de ellos es que ordenen a mujeres sacerdotes, otros que también, por ejemplo, los sacerdotes se puedan casar, como se hace también en otras dimensiones, como por ejemplo la iglesia episcopaliana, también los anglicanos, pero en realidad, ¿puede o no la iglesia hacer eso? ¿Qué papel juega la iglesia en los ámbitos culturales y sociales? Por eso yo les decía hablar de iglesia y evangelización, que es muy importante. Cómo la iglesia tiene en este caso la sana doctrina de poder iluminar estas realidades, de poder incluso dar alguna palabra sobre la economía, la política, la dimensión social, ¿verdad? Antes se decía, ¿verdad? El cura solo tiene que estar en la sacristía y nada más, ¿verdad? Pero la iglesia también ilumina la realidad social por medio del evangelio. Y queremos ver cómo la iglesia hace eso, ¿verdad? La eclesiología es parte concretamente de la teología dogmática. Es decir, de la teología dogmática se desprenden diferentes ramas, ¿verdad? La teología dogmática, como muy bien lo dice, es el estudio sobre los dogmas de la iglesia. Entonces, por ser un estudio dogmático, la eclesiología nace de la teología dogmática. Y la eclesiología lo que quiere es, en este caso, estudiar la comprensión de la fe que tiene la iglesia sobre sí misma. Es decir, nosotros con este estudio lo que queremos lograr es entender qué dice la iglesia de sí misma, qué dice la iglesia sobre ella misma. Y de aquí nosotros también encarar las diferentes situaciones que miramos en el entorno pastoral, ¿verdad? De nuestras parroquias, de nuestros grupos y de nuestros movimientos, porque recordemos que esto es parte fundamental para poder ir y dar alguna palabra o poner en práctica esto en nuestra parroquia, en el grupo en que estemos. Siempre el sentido pastoral nunca se le debe de quitar. Si quitamos el sentido pastoral de estos encuentros de formación, pues estaríamos nada más haciendo personas con bibliotecas andando, ¿verdad? Con cabezas de este vuelo, ¿verdad? Pero en realidad no tienen la capacidad muchas veces para poner esto de una manera sencilla en los grupos o cómo entender el hecho de qué dice la iglesia en sí misma, la relación entre los laicos, los obispos, los sacerdotes, las notas de la iglesia, por qué es una, por qué es santa, por qué es católica, por qué es apostólica. Es decir, queremos ver esta realidad, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues la eclesiología va a decir que la iglesia es una realidad cercana, maternal y familiar. Y cuando hablamos de maternal, estoy haciendo referencia a que la iglesia es madre, ¿verdad? Madre y maestra, ¿verdad? Y hablamos de una dimensión familiar, por eso somos pueblo de Dios, familia de Dios, porque en esta familia nosotros nacemos y vivimos y tenemos también una experiencia cotidiana de la iglesia. Por eso vamos a darnos cuenta que la eclesiología va a retomar también disciplinas ya estudiadas, como lo es la teología bíblica, la teología fundamental, la cristología, la escatología. Por ahí vamos a ver también que se hace referencia al derecho canónico. Es interesante porque el derecho canónico del 83 retoma muchos aspectos del Concilio Vaticano II, incluso los libros que nos presenta el derecho canónico es la función de enseñar, regir, santificar, pero hay un libro que se llama Pueblo de Dios, y esa dimensión de pueblo de Dios es una eclesiología, ¿verdad?, que brota del Concilio Vaticano II. Entonces, por eso la eclesiología también va a tocar cuestiones
Ciertamente la eclesiología es una disciplina reciente. Su impulso ha venido desde el Concilio Vaticano II. Es decir, el Concilio Vaticano II fue como el MOS para la eclesiología. Esos 3 años de reflexión teológica del 62 al 65 hizo que esta nueva rama teológica pudiera ir en boga. Por eso es una disciplina reciente. Y porque es reciente, todavía me atrevería a decir yo que hay mucho estudio por hacer. Pero el curso de eclesiología es un curso apasionante porque miren, no hay mayor cosa que querer tratar de conocer a su propia iglesia. Tan bello, ¿verdad? Es decir, a mí me apasiona la eclesiología porque creo yo que ahí podemos adentrarnos al misterio de la iglesia y conocerla tal y como es. Conocerla en medio de sus cualidades, en medio también de sus errores, pero ver esta iglesia como madre y maestra que nos acoge. Puede decirse que las líneas generales de la eclesiología, ya he dicho, provienen del Concilio Vaticano II, pero provienen de una constitución dogmática sobre la iglesia que es la Lumen Gentium. Por eso les digo yo que hay que ir a la fuente, ¿verdad? Lo que yo voy a decir hoy en este curso es algo digerido, masticado de lo que dijo la Lumen Gentium, ¿verdad? Es decir, tenemos que ir a la fuente. Ahí por ahí había un catedrático que nos daba clases de Sagrada Escritura. Y pues obviamente ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y por eso nos hacían darle duro más al griego, ¿verdad? Y el griego sí quiere gana, ¿verdad? O sea, así como el griego y el latín son idiomas muertos, pero son idiomas que cuestan, ¿verdad? Pero él nos decía, es que toda traducción es una traición, decía él, ¿verdad? Él manejaba de pe a pa el griego, ¿verdad? Y era algo maravilloso, ¿verdad? Ver cómo manejaba él el griego. Pero sí, pero él decía, hay que ir a la fuente, ¿verdad? Hay que ir a la fuente. Por ejemplo, un ejemplo de esto es, a veces hay libros que los hacen películas, ¿verdad? Y uno dice, es que ya vi la película, pero tienes que leer el libro. En la película está como resumido, pero hay que ir a leer el libro, ¿verdad? Para entender, en este caso, lo que quiere decir esa película y posiblemente la película la vamos a entender de mejor manera porque hemos leído el libro. Pues así es esto, tenemos que ir a la Lumen Gentium, ¿verdad? No podemos nosotros hacer un estudio eclesiológico sin tener una lectura, diría yo, bastante obligada de la Lumen Gentium. Así que yo sé que este curso es un curso que tal vez es, en la universidad esto se habla curso de oyentes, ¿verdad? Ustedes, allá en la filosofía, así habían algunos compañeros que llevan cursos de oyentes, que les llaman. Pero yo sí les voy a pedir que eh, no los voy a evaluar, ¿verdad? Porque lo que queremos es que sea un aprendizaje a conciencia. Pero sí, por lo menos, quisiera yo que desde ahora se tomaran la tarea de leer la Lumen Gentium, ¿verdad? Miren, la Lumen Gentium la podemos encontrar en el Concilio Vaticano II, porque es una constitución obviamente del Concilio Vaticano II. Pero ustedes pueden descargar de internet la Lumen Gentium. Ustedes ponen en internet Lumen Gentium, ¿verdad? Aquí se los pongo, se los voy a subrayar aquí. Lumen Gentium. Y la descargan y pueden hacer una lectura continua, ¿verdad? O ahora, si no tienen el Concilio Vaticano II, pues sería bueno en este caso que pues lo pudieran conseguir. La Lumen Gentium es considerada como la carta magna sobre la iglesia y se ocupa de exponer este documento de la Lumen Gentium lo que ya el Papa Pablo VI dijo al comienzo del concilio.
Esta es una frase que ha guiado bastante la eclesiología. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Miren lo tan bello lo que dice el Papa Pablo VI. Tanto ad intra, es decir, dentro de la iglesia, en cuanto que reflexiona sobre su ser y sobre su vida interior. Pero ¿qué dices de ti misma como ad extra, hacia afuera? Es decir, su enfoque en los problemas del mundo. Su enfoque en los problemas del mundo como es la justicia social, la paz, la economía, la tecnología. Es decir, la relación que tiene la iglesia con el llamado mundo moderno o con otras también religiones, ¿verdad? Entonces, más o menos esto es lo que podríamos dar como parte introductoria a este pequeño curso de eclesiología, que yo espero que en realidad les ayude bastante en su vida de fe. Yo dejaría por acá el día de hoy esto, ¿verdad? No quiero hacer tan tediosa la clase, no clase, sino que es una experiencia de fe, ¿verdad? Ustedes, este encuentro que tenemos es para disfrutarlo, ¿verdad? Entonces voy a tratar la manera siempre de que esto sea una hora, no más, ¿verdad? Tal vez terminar 50 minutos para después dejar alguna serie de preguntas, comentarios que en este caso se pueda realizar. Porque es un curso de eclesiología, muchas veces despierta mucho la fascinación por conocer nuestra iglesia. Por eso dice, iglesia, ¿qué dices de ti misma? Ad intra y ad extra. ¿Qué dices de ti hacia adentro y hacia afuera? Así que yo espero que lo que les he presentado pueda ser una luz también para ustedes en su vida de fe y que les pueda ayudar para crecer enormemente en su vida espiritual. Obviamente puede ser que no nos dé o no nos alcance el tiempo para poder verlo todo, pero como esto no es carrera de caballos ustedes, pero vamos a tratar la manera de poder en este caso llegar a cubrirlo todo. Lo que les voy a presentar es una síntesis de síntesis, de síntesis, de síntesis y de síntesis, ¿verdad? Para que en este caso sea algo que les ayude y que sea algo bastante comprensible. Siempre posiblemente se puedan utilizar un lenguaje teológico que a veces tal vez no estamos tan familiarizados. A veces alguna palabra bíblica o alguna cuestión cristológica, pero obviamente pues aquí también tendrá que ser como la tarea de ustedes de autoformarse, ¿verdad? No hay mejor cosa que formarnos, ¿verdad? Y creo yo que hoy es una parte fundamental que el Centro de Formación Pastoral nos concede. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna situación, para poder escucharlos y ver qué piensan sobre el curso. No. Buenas noches, padre. Buenas noches. De los 3 libros que usted mencionó, bueno, de los 2 libros que mencionó, los 3, aparte de la Lumen Gentium, ¿con cuál nos recomienda iniciar? Como una ¿se refiere usted a ir llevando un texto paralelo en cuanto que sea una lectura aparte de la Lumen Gentium? Correcto. Bueno, yo les sugiero tal vez empezar con esta. Esta es tu iglesia, de Jesús Álvarez Maestro. Este texto es un texto tal vez más, no quiero decir sencillo, pero tal vez tiene elementos más catequéticos, ¿verdad? El libro de Ramiro, Pellitero es un libro un poquito, tal vez, más esquematizado teológicamente hablando. Yo les propondría Jesús Álvarez Maestro, y después de leer Jesús Álvarez Maestro, si ustedes quieren, pueden leer el libro de Eclesiología de Ramiro Pellitero, ¿verdad? Incluso hasta el precio les sé, porque pues ahí miren, todo esto lo venden en la Loyola, métanse ahí en la Loyola, incluso hasta creo yo que se los vienen a dejar aquí a Zacatepeques,
o donde estén. Pero eso sería Douglas. ¿Y el precio, padre? ¿Con descuento o sin descuento? Sí, con la BI. Creo que el precio es de, aquí me aparece en la cosa esta del celular, 179.10 dice, ¿verdad? El de Ramiro Peitero, este es más barato, este cuesta como tal vez 30 o 35 quetzales, ¿verdad? Y el de Jesús Álvarez Maestro sí les quedó mal, porque ese sí no sé el precio. Y el Concilio Vaticano II, pues también si no lo tienen lo pueden comprar en cualquier librería o descargarlo y tenerlo en formato. Yo lo tengo en libro, impreso, en un libro, y también lo tengo en Word, ¿verdad? Yo tengo todos los documentos en Word porque hay alguna cuestión que quiero consultar para hacer algún texto, para contar o para tomar alguna cita, lo copio, lo pego, para que en este caso se pueda dar, ¿verdad? Entonces, sería eso. Gracias, padre. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Yo sí les pediría que lean la Lumen Gentium, ¿verdad? Lean, ¿verdad? En sus momentos de ocio, si ustedes quieren verlo, o ya cuando se vayan a dormir, fíjense que yo, a veces uno no, a veces de lo cansado que está, no se puede dormir, porque a mí me ha pasado. Entonces yo agarro un libro y me pongo a leer, y cuando siento ya, estoy así y se me cae el libro, ¿no? Entonces digo, ya me agarró sueño, ya me voy a dormir y feliz noche, ¿no? Aprovechen el momento, ¿verdad? Creo yo que es un momento propicio, en un momento del día para poder leer, pero sí les pediría que llevaran una lectura paralela al pequeño cursito que vamos a dar en cuestión de lectura de Lumen Gentium, que creo yo que eso es formidable, porque entonces vamos a ir a la fuente, porque recordémonos que las líneas centrales de la eclesiología, pues es la Lumen Gentium, ¿verdad? Es un elemento fundamental. ¿Alguna otra cosa más? Solo, padre, saludarlo y darle gracias por este curso, por la oportunidad de recibirlo. Es un gusto saludarlo y nos seguiremos viendo por este medio. Muchas gracias, don Chepe. Muy amable a usted por también aquí dar su tiempo para el Centro de Formación Pastoral. Yo me atrevería a decir que los cursitos que vayamos dando este año, que sean cursos que nos ayuden de verdad a aumentar nuestra fe y a tener una concepción más integral de lo que es la fe, de lo que es la iglesia. No sé, ¿verdad? Si el otro año vayamos a tener una experiencia de clases presenciales en el Centro de Formación Pastoral, solo Dios lo sabe. Pero sí, digamos, esto es un gran esfuerzo de todos los catedráticos de poder tener estos encuentros virtuales, ¿verdad? Por medio de estas plataformas, ¿verdad? Así que yo, pues en este caso les agradezco mucho. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario. Si no existiera otra pregunta o comentario, pues dejaríamos acá por el día de hoy. Muy bien. Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos infinitamente por la oportunidad que nos das de reunirnos como una sola comunidad. Gracias por esta iglesia que tú nos has dado. Gracias porque nos has dado la oportunidad de nacer en ella. Pedimos humildemente que nos sigas asistiendo con la luz de tu Espíritu Santo, para que esta experiencia de fe y de aprendizaje que iniciamos el día de hoy
pueda ayudarnos a tener una concepción más concreta y más viva de lo que es la iglesia. Gracias por estos hermanos que con mucha fe y sedientos también de tu palabra el día de hoy acogen este curso. Doy gracias por sus vidas, pido al Señor que los bendiga, que les anime, que les llene de su gracia y de su bendición y que sobre todo les proteja de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y el Señor esté con Y usted. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted. Amén.